entregar las obras. Pero antes vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Y aquí tenemos al pueblo de Israel en un momento crucial, un momento de grandes definiciones. Y es ya cuando Moisés termina su mandato, su tarea. Ya Moisés tenía 120 años y ya dice, él mismo decía, no puedo salir y entrar libremente, y Dios no me ha permitido entrar a la tierra prometida. 40 años anduvieron dando vuelta en el desierto. Lo leíamos hoy, hablábamos de eso en la escuela dominical. El libro de Hebreos habla de aquellos que se están enfriando en la fe, y es todo un libro de exhortación a comprometernos. Hebreos nos hace un desafío a mirar a lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel, para que a nosotros no nos ocurra, sino que nosotros podamos ser un pueblo que nos estemos despertando mutuamente unos a otros. Un pueblo que está edificándose en amor. Y entonces Dios le dice a ese pueblo que si obedece va a tener la bendición. Pero si no obedece a Dios, si no obedece, viene la maldición. Dios le dice así al pueblo de Israel: no hay un término intermedio, o la bendición de Dios o la maldición para el pueblo de Israel. Y nosotros podemos decir, bueno, para nosotros la bendición o la disciplina, no la maldición, la disciplina. Pero para el mundo que no conoce al Señor, la indiferencia se va a tornar sí en maldición, porque dice la palabra del Señor que aquel que no cree ya es condenado. Hay una condenación eterna para los que no creen, pero para nosotros los creyentes hay advertencias. Y para el pueblo de Israel, Dios le había dicho las bendiciones que iba a tener si obedecía a Dios. ¿Cuáles eran esas bendiciones? Bendiciones personales, bendiciones familiares, bendiciones en la tierra. Aún la tierra iba a prosperar de una manera particular. ¿Han escuchado ustedes de Amolonga? No. Este es un lugar de ahí de Centroamérica, una ciudad, un pueblo de Guatemala, donde los habitantes, que eran personas impías, lejos de Dios, un día se empezaron a acercar a Dios y se empezaron a convertir. Y se convirtió prácticamente todo el pueblo. Y era un pueblo de gente labradora, muy pobre. Pero ¿sabes? Cuando ese pueblo se convirtió, empezó a haber una cosa extraña en la tierra. La tierra empezó a producir frutos sobreabundantes, particularmente grandes, apetitosos, a tal punto de que empezó a ser famosa y empezaron a tener tanto cultivo que los pobres labriegos del lugar empezaron a tener dinero y a comprarse grandes camiones, y ese pueblo floreció y la mayoría convertidos al Señor. La gente venía y decía, ¿qué pasa aquí en Amolonga? Es que ese pueblo se volcó al Señor y Dios los bendijo. Aún bendijo la tierra. Dios prometió la bendición también a todo el pueblo, a todo Israel. Pero si desobedecían la ley de Dios, también estaban las consecuencias personales, consecuencias en su carácter, en su cuerpo, con enfermedades, consecuencias familiares, consecuencias que traía la desobediencia.
pero siempre Dios dio la salida y llamó a este pueblo al arrepentimiento, a la vuelta a Dios. Y aun cuando este pueblo, si este pueblo estaba fuera de las fronteras de su tierra y se volvía a Dios, Dios iba a escuchar el clamor de ese pueblo. Por eso encontramos en el libro de Daniel que Daniel está lejos, está en otro país y allí dobla sus rodillas y comienza a hacer confesión de pecados por su pueblo. Y Dios comienza a obrar en el pueblo de Israel porque había un intercesor. Estaba Daniel orando y pidiendo en base a la promesa de Dios, que aun cuando ese pueblo si hubiese sido llevado cautivo, si hubiese estado bajo la maldición, pero se volvía hacia Dios, Dios lo iba a bendecir. Y entonces bajo esta palabra vamos a leer Deuteronomio 30, que nos va a... donde el Señor nos va a hablar de una manera especial. Vamos a poner atención en lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: sucederá, dice Moisés, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Comienza este capítulo hablando del pueblo de Israel si estuviese lejos y si se hubiesen olvidado de la ley de Dios, pero se convirtieren de corazón, Dios comenzaría a obrar. Y en la palabra de Dios encontramos que inexorablemente cada uno que se volvió al Señor, aquel que se arrepintió de sus pecados, encuentra de que Dios es un Padre amoroso que está esperando que sus hijos vuelvan a la comunión, que volvamos a la comunión. Estamos estudiando Hebreos y Hebreos exhorta a un pueblo a que no baje los brazos, a que busque al Señor, a que no se acomode a este mundo y que la incredulidad no gane el corazón. Y esa es la tarea, queridos hermanos, nuestra tarea, buscar al Señor y dejar que nuestra alma pueda ser avivada por el fuego del Señor, por su aliento, por el viento fresco de su espíritu. ¿Y cuál es la única manera de recibir la bendición de Dios? ¿Cuál es la única condición o la condición sine qua non por la cual Dios se acerca a nosotros? ¿Cuál es? Hoy la leíamos, nos leía Dani nos leía en 2 Crónicas 7:14.